Hola, buenos días. Bienvenidos a esta cápsula de resumen y repaso, ¿no es cierto?, para el examen de la asignatura de Fundamentos de Políticas Sociales. En esta oportunidad vamos a revisar, ¿no es cierto?, algunos conceptos importantes sobre las políticas sociales, ¿no es cierto? Este es un acercamiento a lo que son las políticas sociales, a cómo se van elaborando, ¿no es cierto?, las políticas sociales y cuál es como su contexto y su marco de referencia para Chile. Lo primero que tenemos que saber, ¿no es cierto?, es efectivamente qué es lo que es una política social, ¿ya? ¿Qué es lo que implica una política social? Y la política social, ¿no es cierto?, vamos a tomar el concepto de lo que señala el Programa para la Cohesión Social en América Latina, que está en el recurso conceptual, ¿no es cierto?, que indica que la política social es la forma más explícita y directa mediante la que el Estado reduce las inequidades sociales y por tanto construye cohesión social, brindando oportunidades productivas, desarrollando las capacidades individuales y asegurando la protección universal. Dentro del marco de referencia, ¿no es cierto?, de las políticas sociales, en Chile se adscribe, ¿no es cierto?, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS. ¿Qué implica los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Implica que hay objetivos, ¿no es cierto?, 17 objetivos que el país, el que se adscribe a los ODS, ¿no es cierto?, debe cumplirlos, ¿ya? Y para ello hay un programa, ¿no es cierto?, que cada país va desarrollando, va planteando para poder cumplir con estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. En Chile, la página la cual uno puede observar y ver cómo va el avance de los objetivos de desarrollo sostenible es chileagenda2030.gov.cl. Allí se van dejando las evidencias del desarrollo de los ODS, ¿no es cierto? Y esto también plantea cómo las políticas sociales en Chile se van desarrollando, independiente también de que, como sabemos, ¿no es cierto?, hay mecanismos intrínsecos en el país, como es la CACEN, como es el censo, ¿no es cierto?, que son estadísticas, ¿no es cierto?, que le sirven al gobierno, ¿no es cierto?, para plantear políticas sociales, ¿no es cierto?, que ayuden o apoyen esta cohesión social, ¿no es cierto?, y este desarrollo al cual se apunta, ¿no es cierto?, desde los gobiernos. ¿Qué es lo que busca la política social, no es cierto? Principalmente la política social lo que busca es reducir la desigualdad, ¿ya? Es reducir la desigualdad, es, ¿no es cierto?, aumentar esta cohesión social. ¿Y a través de qué, no es cierto?, reduce la desigualdad? A través de la distribución del ingreso. Sabemos que en Chile principalmente la distribución del ingreso es inequitativa, ¿no es cierto? Es desigual, donde el 42%, ¿no es cierto?, de los recursos lo tienen los más ricos, y el resto se distribuye en el resto de los ciudadanos del país. Por lo tanto, lo que busca la política social es poder distribuir, ¿no es cierto?, mejorar la distribución del ingreso. Uno de los ejemplos que podríamos nombrar en esto, para que a ustedes les quede un poco más claro, es, por ejemplo, el programa de seguridad y oportunidades, ¿no es cierto?, a través del programa Familia, Vínculo, etcétera. Donde lo que se busca en ese programa es igualar, ¿no es cierto?, las condiciones de acceso tanto a educación, a vivienda, a salud, y también a su vez hay una corriente, ¿no es cierto?, un trabajo con la familia con respecto a el trayecto laboral, ¿no es cierto?, donde la familia puede optar por un desenlace independiente, ¿no es cierto?, elaborando, creando, ¿no es cierto?, o desarrollando un emprendimiento. Y también está el lado, ¿no es cierto?, dependiente, donde se le prepara, ¿no es cierto?, para la vida del trabajo.
Em, por lo tanto, dentro de estos programas, ¿no es cierto?, anclas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, está, ¿no es cierto?, esta mejora en la distribución de ingresos, buscando que las personas puedan obtener un ingreso mayor al que ingresan al programa. También hay un aumento en el gasto social. eh, si nos vamos un poco a la historia, en los años 80, con el gobierno militar, ¿no es cierto?, el gasto social disminuye desde esta visión, ¿no es cierto?, de un Estado liberal, en donde el Estado disminuye su intervención en lo social y le da pie a los privados para que intervengan en esas dimensiones, ¿ya? Desde que volvimos a la democracia, ¿no es cierto?, lo que hace el Estado es aumentar el gasto social, creando, ¿no es cierto?, nuevos programas, nuevas políticas con respecto a buscar reducir, ¿no es cierto?, la desigualdad. Y también, ¿no es cierto?, muy de la mano va el tema de la tasa de crecimiento de la economía, ¿no es cierto? Ustedes saben que los presupuestos anuales, ¿no es cierto?, de cada gobierno se dan también por el PIB. Si hay un bajo PIB, lo más probable es que el gasto social también baje, porque va a haber una menor distribución de los recursos, ¿no es cierto?, asignados a las políticas sociales. Em, Cuando uno crea una política social, ¿no es cierto? Cuando ya está, hay que desarrollarla, ¿no es cierto? Está implementada, ¿no es cierto? Toda política social, si bien está enfocada en la cohesión, en disminuir la desigualdad de las personas, ¿no es cierto? Tiene que haber un componente económico que tiene que ver con la factibilidad de las políticas sociales. Eh, que lo que es la factibilidad, ¿no es cierto? Tal como se indica, ¿no es cierto?, en el análisis de costos e ingresos de un proyecto, en un esfuerzo por determinar si resulta o no lógico y posible de poder complementarlo, ¿ya? Eh, los dos conceptos o dos componentes que se utilizan mucho para poder evaluar una política social y poder evaluar la factibilidad de la política social tiene que ver con la eficacia y la eficiencia, que evalúan el desempeño de un programa o de una política, ¿ya? En ese aspecto, lo que hace la política social es analizar, evaluar, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la eficacia y la eficiencia, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que busca, ¿no es cierto?, la eficacia? Tiene que ver con el gasto que se invierte, ¿no es cierto?, en el programa. Eh, y cómo se alcanzan o no los objetivos, ¿no es cierto?, que vamos a proponer, ¿no es cierto?, para un programa, ¿ya? Es decir, se dice que un programa es eficaz si alcanza los objetivos por los cuales se diseñó eh, y cumple, ¿no es cierto?, con las metas y con lo que se planificaba, ¿no es cierto?, para el desarrollo de ese programa. Y la eficiencia, por otro lado, tiene que ver con el cumplimiento de esos objetivos, ¿no es cierto?, eh, pero desde mi lado de la utilización o no de los recursos que estaban asignados para ese programa, ¿ya? Por lo tanto, la eficiencia lo que hace es evaluar si el programa resulta eficiente o no para poder cumplir los objetivos, ¿no es cierto?, del programa. Estos dos conceptos, ¿no es cierto?, se trabajan para poder finalmente decir si el programa es factible, ¿no es cierto?, de desarrollarse. Cada programa en Chile, ¿no es cierto?, tiene evaluación. Pasa por un proceso de una evaluación ex ante, una post, ¿no es cierto?, y una durante el desarrollo del programa. Por lo tanto, los programas en Chile constantemente están siendo evaluados para poder indicar si efectivamente se cumplen los objetivos, ¿ya? O sea, la factibilidad
va asociada a tanto la eficacia, que tiene que ver con la consecución de los objetivos por la cual está programado, ¿no es cierto?, el programa o la política, y la eficiencia tiene que ver con los recursos, si los recursos están siendo bien utilizados para poder conseguir los objetivos del programa. Dentro de la política social, ¿no es cierto?, tenemos ciertos conceptos, ¿no es cierto?, que están relacionados también con la política, y se ve, ¿no es cierto?, se observa cómo esta política social, ¿no es cierto?, puede ser desarrollada o no en todas las personas del país. Uno de los conceptos de las políticas sociales, que es un concepto que es histórico, tiene que ver con la universalidad. Que respecta a la universalidad, que plantea que la política puede llegar a todas las personas, ¿ya? Es decir, que una política social universal llega a todos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la alimentación complementaria que se entrega en los centros de salud, en los CEFAM, donde cualquier persona puede acceder a la leche, ¿no es cierto? Ahora también se puede acceder a la leche en nacimiento prematuro. Y eso no es solo para las personas que se atienden en los CEFAM, ¿no es cierto?, sino que cualquier madre, padre que quiere que su hijo reciba la leche complementaria puede acudir al CEFAM para que le entreguen la alimentación complementaria. Otro ejemplo de la universalidad que hay en Chile son las vacunas. Hay un programa de vacunación que se cumple en todos los niños, ¿no es cierto?, desde que nacen hasta los 17 años. Hay un programa anual de vacunación donde son todos los niños vacunados, sin excepción, no importa si son FONASA, ISAPRE, particular, eso. Por lo tanto, ahí hay un programa, ¿no es cierto?, de vacunación que es universal, porque llega a todos los niños y niñas, adolescentes, ¿no es cierto?, que viven en Chile. Por el contrario, la focalización lo que nos indica es la exclusión, ¿no es cierto?, de ciertas personas para poder recibir los beneficios de un programa. La focalización nace fuertemente durante el gobierno militar, donde se crea la primera ficha para poder reunir datos e información de las familias que querían postular a los programas. Esta ficha, que era la ficha CAS, ¿no es cierto?, estaba muy destinada, ¿no es cierto?, estaba destinada a identificar los ingresos y los recursos que tenía la familia, netamente en temas monetarios, ingresos, ¿no es cierto?, pertenencias. Si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, cuando la ficha CAS todavía estaba en desarrollo, operaba aquí en Chile, la gente escondía, ¿no es cierto?, las tele, las radios, el refrigerador, porque mientras más tenías en cuanto a recursos como televisión, etcétera, el puntaje era más alto, porque estaba condicionada, ¿no es cierto?, a un ingreso, a solamente al tema económico. Y esa ficha se crea para poder focalizar la política, como el Estado disminuyó el gasto social, disminuyó la intervención en lo social, había que tener un mecanismo efectivamente de focalización, que solo le llegara los programas a gente que efectivamente podía demostrar que no tenía un ingreso económico estable. Y es por eso que se crea la ficha CAS. Cuando llega la democracia, ¿no es cierto?, esta focalización, si bien aún existe, ¿no es cierto?, se ha tomado y se han ido incorporando ciertas variables con respecto a la focalización que no solo tienen que ver con lo económico o con los ingresos, sino que tienen que ver con la vulnerabilidad. Y es por eso que la ficha CAS pasa a ser la ficha de protección social y actualmente pasa a ser el registro social de hogares, en donde esta focalización
está destinada, ¿no es cierto?, también a personas vulnerables. Se integra entonces la variable de vulnerabilidad junto con la variable de ingreso. Y ya no se habla solamente de que las personas pobres son las que reciben la ayuda del Estado, sino que también las personas o grupos que son vulnerables. Dentro de ellos, los niños y niñas menores de 18 años, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, personas en situación de privación de libertad, ¿no es cierto? Eh, y son grupos, ¿no es cierto?, que están focalizados, ¿no es cierto?, para recibir ayuda específica dentro, ¿no es cierto?, de la gama de los programas sociales que existen actualmente en Chile. Ya, por ejemplo, dentro del programa de seguridad y oportunidades, ¿no es cierto?, que tenemos 4 programas: familia, vínculo, Vendo Caminos y programa Calle. Cada uno de esos 4 programas está destinado a un grupo de personas completamente focalizado. Programa Calle, ¿no es cierto?, las personas que están en situación de calle, ¿no es cierto?, que pueden ser adultos o niños y niñas, ¿no es cierto? El programa Vínculos, que está enfocado, ¿no es cierto?, a personas adultas mayores, generalmente que viven solos, ¿no es cierto?, que están en una situación de vivir solo, ¿no es cierto?, de no tener una persona que los apoye, abriendo camino, ¿no es cierto?, que son familias que tienen algún adulto significativo privado de libertad, donde se trabaja principalmente con niños y con las niñas y los niños, ¿no es cierto?, y adolescentes. Y tenemos familias que son familias que están dentro, ¿no es cierto?, del 40% más vulnerable del país, donde se les invita a participar, ¿no es cierto?, para mejorar sus condiciones de vivienda, de vida, de trabajo, de salud, etc. Entonces ahí vemos que si bien el programa, las políticas sociales buscan en algún punto llegar a todos, tener este concepto de universalidad, ¿no es cierto?, incorporado en sus políticas, también hay un punto de focalización de acuerdo, ¿no es cierto?, a los grupos vulnerables que existen en el país. Y la selectividad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con eh, a cómo se selecciona, ¿no es cierto?, a las personas. Eh, Va muy de la mano con el tema de la focalización, pero tiene que ver con la selección de las personas beneficiarias de los programas, ¿no es cierto? Cómo se seleccionan en base a una variable específica, ¿no es cierto? Va muy de la mano con el tema de la focalización, como les digo, porque, por ejemplo, el programa Vínculos, que trabaja con adultos mayores, hay una selectividad, porque son adultos mayores, ¿no es cierto?, arriba de 65 años y que tienen que tener ciertas características para poder participar del programa. Eh, entonces se habla también de que puede existir una discriminación positiva en cuanto a las personas que se seleccionan para poder entrar a los programas. Estos 3 conceptos son conceptos que se trabajan fuertemente tanto en Chile como en el mundo, ¿no es cierto?, con los programas, con las políticas sociales, ¿no es cierto? Yo diría que los conceptos más fuertes son focalización y universalidad, donde en países que son más de políticas sociales demócratas, por ejemplo, buscan, ¿no es cierto?, que las políticas sean más universales, donde todos puedan acceder a los mismos derechos, a los mismos programas, ¿cierto? Esto lo podemos ver en países europeos, Inglaterra, Holanda, etcétera, donde, por ejemplo, la política de salud es una política que les llega a todos, todos tienen acceso a la salud gratuita, pero por lo tanto, como veíamos delante en el tema de el gasto social y el tema de las inversiones y del tema económico, ¿no es cierto?, hay también un fuerte pago de impuestos de las personas para poder acceder a los derechos básicos de forma gratuita. ¿Cómo se va agendando, ¿no es cierto? ¿Cómo se va viendo el trabajo, elaborando una política social, ¿no es cierto? La política social, ¿no es cierto?, lo primero que debe hacer es poder determinar un problema, ¿ya? Hay una construcción de un problema. Este problema, ¿no es cierto?, puede
elaborarse o puede evidenciarse, ¿no es cierto?, desde la organización de sociedad civil, de los mismos políticos, de los medios de comunicación, desde los académicos que generalmente forman este conocimiento experto que ayuda, ¿no es cierto?, a los gobiernos a poder desarrollar nuevas políticas. Entonces se reconoce, ¿no es cierto?, que hay un problema social que requiere de una intervención pública. Cuando ese problema se evidencia, ¿no es cierto?, y se da cuenta que requiere una intervención pública, pasa a una inscripción en la agenda política. Esto no quiere decir que el problema sea resuelto en un año, pueden pasar años, como hemos visto que hay leyes que duermen en el Congreso y que aún hay problemas que no han sido resueltos, pero más allá de eso, el problema cuando se evidencia, sí o sí tiene que pasar a la inscripción en la agenda política, ¿ya? Entonces, para poder, ¿no es cierto?, problematizar la situación social que se está evidenciando, se pueden ocupar distintos conceptos, distintas preguntas que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, a problematizar la situación social. Es la naturaleza, ¿no es cierto?, en qué consiste el problema, cómo surge, en qué condiciones, ¿no es cierto?, es un problema duradero o pasajero, ¿no es cierto?, eh, si hay alguna evolución del problema, ¿no es cierto?, a quiénes afecta, y qué va a pasar si no interviene, ¿no es cierto?, esta famosa prognosis, ¿qué pasa si yo no intervengo el problema? Son preguntas que se deben hacer eh, siempre antes de poder decir que estamos en un problema social. Una vez que nosotros ya definimos el problema, ¿no es cierto?, tenemos que determinar la solución, ¿no es cierto? Porque hay problemas que son construidos socialmente, ¿no es cierto? Pero cuando se construyen socialmente tienen que ser institucionalizados, ¿ya? Es decir, esto que permite, ¿no es cierto?, es determinar la solución. Si, por ejemplo, yo tengo un problema de drogadicción, ¿no es cierto?, o de personas que tienen un consumo problemático de drogas, ¿no es cierto?, tenemos dos soluciones. O sea, no soluciones, perdón. El tema de la droga, por ejemplo, se puede ver de distintas aristas. Uno, como problema de orden público, ¿no es cierto?, que la consecuencia es la cárcel o, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el tráfico de droga, la venta de droga, etcétera. Y otro que tiene que ver como la drogadicción como una enfermedad, ¿no es cierto? Como yo necesito que hay personas que están dentro del consumo, ¿no es cierto? Y están enfermos. Y eso es una solución clínica. Entonces, un mismo problema, ¿no es cierto?, tiene varias aristas de solución. Y desde ahí también es donde se determina cuál va a ser la arista, ¿no es cierto?, que se va a intervenir de ese problema. Pueden ser todas las aristas o puede ser una sola. Y ahí, ¿no es cierto?, se pasa, ¿no es cierto?, al proceso de establecer el problema, se establecen las alternativas, ¿no es cierto?, de solución, y una vez que eso se determina, ¿no es cierto?, establecemos los objetivos o las vías de acción. Y es ahí, ¿no es cierto?, donde se va creando un programa o una política, ¿ya? Eh, y es ahí donde el Estado o el gobierno de turno, ¿no es cierto?, tiene que crear una ley para poder, ¿no es cierto?, dar solución al problema que se establece eh, como un problema social. Esa es en general la bajada, ¿no es cierto?, de un problema. Y es desde allí donde nacen, ¿no es cierto?, las políticas sociales y los programas. ¿Ya? Así es como se arma o como se elabora, ¿no es cierto?, un problema social. Como decíamos en un principio, la política social actualmente, su contexto, su marco de contexto, ¿no es cierto?, tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿no es cierto? Es una agenda que se abre en el 2015 y tiene como meta el 2030, ¿no es cierto?, para poder solucionar, ¿no es cierto?, o cumplir con estos 17 objetivos que les presento a continuación, ¿ya?
Los objetivos, los ODS, ¿no es cierto?, están diseñados para abordar desafíos económicos, sociales y ambientales, ¿no es cierto? Y lo que hace es guiar a los países, ¿no es cierto?, para dar una solución más sostenible, ¿no es cierto?, en estos problemas. Ya son 17 objetivos, ¿no es cierto? Eh, dentro de ello está el fin de la pobreza, ¿no es cierto?, la reducción de la desigualdad, la vía submarina, la acción por el clima, ¿no es cierto?, etcétera. Y cada país trabaja y desarrolla planes para poder cumplir, ¿no es cierto?, con estos 17 objetivos de los ODS. Y es un marco fundamental, ¿no es cierto?, para poder desarrollar, elaborar, ¿no es cierto?, y ejecutar políticas sociales y programas sociales. Cada objetivo, cada objetivo de desarrollo sostenible, ¿no es cierto?, incluye una serie de metas específicas que deben alcanzarse para lograr su cumplimiento, ¿ya? Y todo esto es interconectado y todos los ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tendrá a cargo el fin de la pobreza, ¿no es cierto?, el tema de la desigualdad, ¿no es cierto? Pero sin embargo, tienen que trabajar conjuntamente con los otros ministerios que tienen a cargo también otros objetivos. Por lo tanto, es un trabajo multidisciplinario, ¿ya? Y son en conjunto, tienen que alcanzar, ¿no es cierto?, acciones para poder cumplir con estos objetivos. Como les decía, en la página de Chile Agenda 2030, ¿no es cierto?, están todas las acciones que se están desarrollando actualmente para poder cumplir eh, con estos objetivos. Como los ODS, ¿no es cierto?, están inmersos, ¿no es cierto?, en la política social, eh, los ODS sí o sí están presentes en la política pública, ¿ya? Por lo tanto, eh, acá podemos ver una planilla que es una evaluación, ¿no es cierto?, que ustedes las pueden sacar desde la página de la DIPRES. Ahí están las evaluaciones de los programas y es acá como podemos ver eh, cómo el programa, ¿no es cierto?, contribuye al objetivo de desarrollo sostenible. ¿Ya? Todos los programas que se desarrollan en Chile tienen que tener consignado a qué objetivo están contribuyendo. ¿Ya? Este programa es un programa de FOSIS, que es el Yo Emprendo Semilla, ¿no es cierto?, donde indica que está contribuyendo al objetivo del fin de la pobreza, que es el primer objetivo de los ODS. ¿Ya? Entonces, en cada evaluación de los programas, sí o sí tienen que consignar a qué objetivo están contribuyendo, ¿ya? Para así también una forma como de ordenar, ¿no es cierto?, eh, los objetivos a cuáles están ayudando a cumplir. Como les decía, ¿no es cierto?, las políticas sociales, ¿no es cierto?, cuando se elaboran, se crea una ley, cada política tiene que tener a su vez programas sociales, ¿no es cierto?, que implica poder cumplir con la política social, ¿ya? Por lo tanto, un programa social podríamos decir que es un conjunto integrado y articulado de acciones, prestaciones y beneficios destinados a lograr un propósito específico en una población objetivo, de modo a resolver un problema y atender una necesidad que la afecta. Es lo que veníamos hablando, ¿no es cierto?, con respecto al programa Familia, Chile Crece Contigo, que responde a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto?, que se atienden por el sector público, ¿ya? Un programa social lo que hace entonces es buscar soluciones para poder cumplir con la política mayor, ¿ya? Y los programas sociales están enfocados netamente a personas o grupos vulnerables, ¿no es cierto? Aquellos porque por situación o condición social, ¿no es cierto?, están en desventaja con respecto a eh, las personas, ¿ya? O al promedio, ¿no es cierto?, de personas que habitan Chile, ¿ya? Por lo tanto, lo que hacen los programas sociales es hacer que las personas o grupos vulnerables participen, ¿no es cierto?, con igualdad de oportunidades, puedan tener un igualitario acceso a los derechos como salud, vivienda, educación, eh, y se van creando programas con respecto a poder mejorar las oportunidades, ¿no es cierto?, de estos grupos vulnerables.
como vemos acá, nosotros tenemos personas adultas mayores, tenemos personas en situación de discapacidad, tenemos personas que viven, ¿no es cierto?, en tomas de terreno, en campamentos, ¿no es cierto?, asentamientos humanos precarios, donde claramente son grupos que están, ¿no es cierto?, bajo una desventaja. Por lo tanto, el Estado tiene que hacerse cargo de poder ayudar en mejorar el acceso, mejorar las oportunidades, ¿no es cierto?, de este grupo vulnerable. Y para poder, ¿no es cierto?, elaborar, crear y evaluar, ¿no es cierto?, la ejecución de estos programas, se ocupa el marco lógico. ¿Ya? El marco lógico es un modelo de intervención, de diagnóstico, eh, que se utiliza, yo diría que en un 99% de los programas se utiliza el marco lógico. Ustedes van a tener una asignatura de formación de proyectos sociales donde van a trabajar con marco lógico, ¿no es cierto? En su mercado laboral van a trabajar con el marco lógico, por lo tanto es importante que lo vayan internalizando porque lo van a ver en todos lados. ¿Ya? El marco lógico se compone, ¿no es cierto?, de distintas variables eh, que ayudan a estructurar, ¿no es cierto?, primero un problema y después que ayuda a estructurar el objetivo del programa para poder resolver ese problema. ¿Ya? El marco lógico es una metodología que va paso por paso. Eh, por lo tanto, lo primero que hace el marco lógico, ¿no es cierto?, es elaborar un mecanismo para poder plantear el problema. ¿Ya? En ese sentido, en ese contexto, el marco lógico utiliza el árbol de problemas. El árbol de problemas es un esquema gráfico, ¿no es cierto?, que permite analizar la causa y el efecto del problema. ¿Ya? Entonces, vamos a acá. Entonces, el árbol de problema, ¿por qué se llama árbol? Porque simula, ¿no es cierto?, la raíz, el tronco y las ramas del árbol, ¿ya? Donde la raíz, ¿no es cierto?, van las causas del problema. Entonces, es la raíz del problema, que es lo que va causando el problema, ¿ya? En el tronco va el problema central, que es el problema que yo estoy evidenciando, y en las ramas va las consecuencias directas o indirectas del problema, ¿ya? Por lo tanto, en las causas, lo que yo tengo que plantear es por qué se produce el problema, a qué se debe, ¿ya? Em, y en las consecuencias, ¿no es cierto?, qué es lo que provoca o qué efectos tiene este problema, ¿ya? Esa es la primera parte del marco lógico, es plantear un árbol de problemas para poder visualizar desde fuera, objetivizar, ¿no es cierto?, el problema que yo quiero evidenciar. Acá tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, relacionado con la violencia intraescolar, ¿ya? El problema central es ese. El problema es que tenemos un colegio, ¿no es cierto?, que está sufriendo con violencia intraescolar, que puede ser bullying, que puede ser acoso escolar, puede ser el tema de acosar por redes sociales, ¿no es cierto? Todo lo que conlleva determinar, ¿no es cierto?, que hay violencia intraescolar. Y acá se exponen, ¿no es cierto?, ciertas causas de por qué existe la violencia escolar. Entonces, tenemos como primeras causas, o las más inmediatas, digamos, las más visibles, maltrato familiar, familias disfuncionales, escasa comunicación de la comunidad educativa en valores e inadecuada convivencia entre los alumnos. Las causas pueden ser, en este caso, desde el colegio o desde las familias. Si ustedes ven acá, tenemos dos causas que están relacionadas con las familias de los niños y niñas y dos que están evidenciadas de acuerdo al colegio.
Esta es la primera instancia, es una primera visión, ¿no es cierto? Y después vamos planteando la causa de la causa. Si la causa es un maltrato familiar, ¿cuál es la causa de que hay un maltrato familiar? Que hay modelaje de mapas familiares violentos. Hay una historia detrás, ¿no es cierto?, de una familia violenta. Y hay inadecuados patrones que fomentan la sana convivencia. ¿Ya? Entonces, de las causas primeras, que es lo más evidente, ¿ya? Vamos sacando causas también. ¿Qué pasa con el maltrato? ¿Por qué se da el maltrato? ¿Por qué existen familias disfuncionales? ¿Por qué hay una escasa capacitación? ¿Por qué hay una inadecuada convivencia? Y se van trabajando las causas hacia abajo. Y las consecuencias, ¿no es cierto?, que son los efectos. ¿Qué es lo que causa esta violencia extraescolar? Inadecuado manejo de estrategias de que fomentan la convivencia, conductas violentas y transmisión inadecuada de valores por parte de los adolescentes y una deserción escolar. Cuando yo tengo planteado este árbol de problemas, ¿no es cierto?, con sus causas, con sus efectos, traspaso este árbol de problemas, ¿no es cierto?, a la estructura de la matriz de marco lógico. Esta es la estructura madre del matriz de marco lógico, donde tenemos columnas y filas con componentes para completar. ¿No es cierto? Ahí se me fue para atrás. Ahí sí. Entonces, tenemos como primera instancia los objetivos de la intervención, ¿ya? O del programa, o del proyecto, o de la política social. Por lo tanto, tenemos que, dentro de los objetivos, tenemos fin, tenemos un propósito, tenemos los resultados y tenemos las actividades, ¿ya? El fin es la definición de cómo el proyecto contribuirá a la solución del problema, ¿ya? Es como el objetivo general, ¿ya? Si uno lo traspasa a un vocabulario de plan de intervención, es el objetivo general. El propósito es el impacto directo celebrado a partir de los resultados. Acá podríamos tomar, ¿no es cierto?, como propósito los objetivos específicos, los resultados, ¿no es cierto?, que son las obras, servicios, capacitación que se requiere para el proyecto, y las actividades son las tareas que se deben cumplir para alcanzar los resultados. Entonces tenemos toda una planificación de objetivos, de actividades, de resultados, etc. Después, hacia el lado, ¿no es cierto?, tenemos que para cada fin que yo exponga acá, tengo que tener un indicador, un medio de verificación y los supuestos. Los indicadores lo que hacen es medir el impacto del programa, ¿ya? Y el objetivo, ¿no es cierto?, mide el impacto general que tendrá el proyecto. ¿Cómo va a impactar? ¿En qué porcentaje? O, por ejemplo, en qué porcentaje. Un 90% de la población escolar va a reconocer lo que es el bullying, por ejemplo. Entonces, eso es un indicador. Y eso me va a ayudar al final del proyecto poder evaluar si efectivamente el 90% que yo propuse acá en mi indicador se cumplió o no. Entonces, si hay un menos del 90% de los alumnos reconocen el bullying, significa que mi objetivo general, mi fin, no se cumplió. ¿Ya? Me sirve para evaluar el indicador. Y el fin, el propósito, el resultado de la actividad va a tener un indicador que me va a permitir identificar si cumplí o no con cada uno de ellos. Los medios de verificación son las fuentes de información, ¿ya?, que se utilizan o que permite ver si los objetivos se están logrando. Por ejemplo, este 90% de alumnos que identifican el bullying, ¿cómo lo puedo verificar? A través de una encuesta, por ejemplo. Yo al final de mi proyecto le hago una encuesta a los alumnos y eso va a ser mi medio de verificación para ver si efectivamente ese 90% reconoce o no reconoce el bullying, ¿ya? Y cada uno, nuevamente, el fin, el propósito, el resultado, actividad, va a tener un medio de verificación. Y el supuesto
indica los acontecimientos, decisiones o condiciones necesarias para la sostenibilidad. Es decir, yo acá pongo supuestos que me pueden permitir cumplir con el proyecto o no cumplirlo. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo el indicador que el 90% de los alumnos reconoce el bullying. Tengo mi medio de verificación que va a ser una encuesta que voy a plantear, que la voy a realizar al finalizar el proyecto. Por lo tanto, mi supuesto puede ser, por ejemplo, que el 90%, el 80% de los estudiantes no participe de los talleres, por ejemplo. Ese supuesto, ¿qué me va a permitir? Que cuando yo esté ejecutando el proyecto, a revisar mi supuesto, decir, oh, tengo este supuesto. ¿Qué voy a hacer para que este supuesto no se cumpla? ¿No es cierto? Pueden ser supuestos negativos o positivos, ¿ya? Y también se construye en base al fin, al propósito, al resultado y a la actividad. Cuando yo termino esta estructura de matriz de marco lógico, tengo plasmada mi planificación del proyecto o del programa. Y esto es lo que yo voy a tener que llevar a cabo en la ejecución del programa. Y toda esta matriz me va a permitir visualizar al final del programa si cumplí o no cumplí, ¿no es cierto? Vamos a evaluar si se cumplió o no se cumplió el fin, el propósito, el resultado y las actividades. ¿Ya? Por lo tanto, toda política social, todo programa social se elabora, se ejecuta y se evalúa en base a esta matriz de marco lógico que ustedes están viendo acá. ¿Ya? En resumen, las políticas sociales en Chile lo que hacen es promover, ¿no es cierto?, la igualdad de acceso, la igualdad de oportunidades de los grupos más vulnerables del país. Para ello tenemos una gama de proyectos y de programas, ¿no es cierto?, tanto en educación, en vivienda, en salud, ¿no es cierto?, de desarrollo social, que ustedes pueden ir conociendo a través de la página de la DIPRES, donde están todos los programas para que ustedes puedan ir mirándolo, estudiándolo, viendo cómo se van desarrollando, ¿ya? Y a su vez, la política social en Chile se maneja bajo el contexto, ¿no es cierto?, de los ODS. Eh, eh, que tienen que cumplirse, ¿no es cierto?, al año 2030. Bueno, espero que esta cápsula sea de apoyo, ¿no es cierto?, para que puedan revisar, ¿no es cierto?, junto al recurso conceptual, a las clases, ¿no es cierto?, para poder rendir su examen final. Espero que les vaya muy bien, que aprueben, ¿no es cierto?, para que puedan tener finalizar exitosamente, ¿no es cierto?, el primer bimestre y puedan comenzar con el segundo bimestre. Muchas gracias, que les vaya muy bien.